Mi hermana me pidió que terminara con él, porque decía que no era suficiente para nuestra familia. Pero nadie esperaba que fuera mi esposo quien tenía en sus manos el destino del negocio familiar. Y que esa noche revelaría la verdad ante todos. Crecer en mi familia fue como caminar en un campo minado emocional. Cada paso tenía que ser calculado, cada palabra medida con precisión, porque un error podía desencadenar una explosión de reproches o silencios insoportables. Nuestra familia, con su apellido pesado y antiguo, tenía la apariencia de una fortaleza inquebrantable, pero por dentro se resquebrajaba bajo el peso de expectativas casi imposibles y un legado que nadie se atrevía a cuestionar. Desde pequeña entendí que había un guión que debía seguir: estudiar, casarme bien, ser la hija ejemplar que ayudara a sostener el negocio familiar, ese emporio que mi abuelo empezó con sus manos callosas y que mi padre dirigía con mano firme y a veces cruel. Mi madre, una mujer de carácter fuerte y ojos que nunca parecían perdonar, siempre repetía que éramos responsables de mantener intacto ese legado. Pero ese deber venía acompañado de una sombra, la idea implícita de que nunca seríamos lo suficientemente buenos. Mi hermana Carla fue la primera en absorber esa presión y convertirla en un arma. Con apenas 2 años más que yo, ella se volvió la guardiana de las normas no escritas, la voz constante que me recordaba mis fallas. Ella no se limitaba a reprochar, sino que lo hacía con una frialdad y un rigor que atravesaban mi piel. Andrés no es para ti, me decía sin rodeos. No está a nuestro nivel. Nunca lo estará. No importaba cuánto intentara demostrar lo contrario, sus palabras siempre volvían como dagas invisibles que me desgarraban. Andrés era todo lo opuesto a ese mundo rígido que me esperaba. Era un hombre sencillo, de origen humilde, con sueños y valores propios, que amaba a mi familia, pero que también se sentía ajeno a ese universo de rigidez y apariencias. Para él, la vida era más que un apellido o un negocio, era la suma de pequeños momentos de felicidad, de respeto y honestidad. Pero para Carla y para mi madre, esas cosas no contaban. Lo que importaba era la imagen, el estatus, el éxito medido en cifras y poder. Las reuniones familiares eran una tortura silenciosa. En la mesa del comedor, entre los platos bien servidos y las copas de vino, se libraban batallas que nadie nombraba pero todos sentíamos. Miradas cargadas de juicio, comentarios sutiles que cortaban como cuchillos, y esa constante sensación de ser evaluada, como si estuviera en un examen interminable. No era raro que termináramos la noche con sonrisas forzadas y un aire pesado que se quedaba pegado en las paredes. Durante años traté de encontrar un equilibrio. Intenté complacer, disimular mis sentimientos, no llevar a Andrés a esas reuniones, evitar discusiones. Pero esa carga me iba consumiendo poco a poco. Me sentía atrapada en un papel que no quería interpretar, con la sensación de que cualquier intento de ser auténtica sería castigado. La historia de mi familia era un hilo enredado de secretos y heridas no sanadas. Mi padre, hombre autoritario y distante, había sacrificado mucho para construir ese imperio, pero nunca supo expresar su amor de manera que no doliera. Mi madre, por su parte, vivía atrapada en un pasado de sacrificios y expectativas incumplidas, y proyectaba sobre nosotras sus frustraciones. Carla, absorbida por esa dinámica, se volvió un reflejo de ese dolor disfrazado de control. En medio de todo esto, Andrés y yo intentábamos construir un pequeño refugio. Pero él también sentía la presión, la necesidad de demostrar que podía ser parte de esa familia sin renunciar a sí mismo. Sin embargo, la constante resistencia, las miradas desaprobatorias y las palabras duras de mi hermana empezaron a minar nuestra relación. Un día, en una conversación que parecía inocente, Carla me soltó la frase que nunca olvidaría: si realmente lo amaras, terminarías con él. No somos como ellos, no merecemos eso. Fue como si me arrancara el corazón. No solo juzgaba a Andrés, sino que ponía en duda mi amor, mi criterio, mi valía. A partir de ese momento sentí que la brecha entre mi familia y yo se agrandaba irremediablemente. En mi interior, el dolor se mezclaba con la rabia y la confusión. ¿Cómo podía ser que el amor que sentía no fuera suficiente para mi propia sangre? ¿Era yo quien estaba equivocada, o ellos? Por más que trataba de entender, la toxicidad de esas relaciones se volvía más evidente cada día. La familia, que debería ser un refugio, era una fuente constante de estrés, de culpa y de inseguridad. Y en ese contexto Andrés se convirtió en mi único aliado, aunque también un blanco de ataques que amenazaban con destruir todo lo que habíamos construido juntos.
El peso de esas expectativas, la lucha constante entre pertenecer y ser fiel a mí misma, me estaban consumiendo. Pero en medio de esa tormenta, no sabía que el verdadero conflicto estaba por estallar, y que la traición que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo para siempre. Aquella cena anual del negocio familiar fue la tormenta perfecta. El salón estaba lleno de rostros conocidos, socios y empleados que esperaban una velada tranquila, una reunión para celebrar otro año de éxito. Pero nadie podía imaginar que esa noche, en medio de esa atmósfera aparentemente formal, la verdad se revelaría de la manera más brutal. Carla, como siempre, llegó con esa sonrisa fría, esa mirada que parecía medir y juzgar todo a su alrededor. Yo intentaba mantener la compostura, consciente de que cualquier señal de debilidad sería interpretada como un triunfo para ella. Andrés estaba a mi lado, tranquilo pero tenso, sabiendo lo que significaba para mí cada palabra que se pronunciaba en esa sala. Todo comenzó cuando Carla, con una voz suave pero cargada de veneno, lanzó la primera puya: Andrés no tiene la capacidad para entender el verdadero alcance de nuestra familia, ni el negocio que nos sostiene. Tú mereces algo mejor. Un silencio incómodo se instaló mientras todos giraban la mirada hacia mí. Sentí que me quemaba la piel, que mi corazón se encogía bajo el peso de la humillación pública. Pero lo peor no fue solo la crítica. Fue la manera en que ella había armado ese juicio para destruir, para herir con la intención clara de hacerme sentir pequeña, insuficiente. En ese instante me di cuenta de que su desprecio no solo era hacia mi esposo, sino hacia mí misma, hacia la mujer que había luchado por construir algo real y hermoso fuera de ese molde rígido que me imponían. Intenté ignorarla apretando la mano de Andrés, buscando fuerza en su silencio. Pero entonces él se levantó. La sorpresa fue inmediata. Nadie esperaba que fuera él quien respondiera, que fuera él quien tomara el control de esa escena. Con una calma que me desconcertó y al mismo tiempo me llenó de orgullo, Andrés comenzó a hablar. Reveló que desde hacía meses, había estado trabajando en secreto con un equipo especializado para rescatar una parte fundamental del negocio familiar que estaba en crisis. Explicó con detalle cómo su conocimiento, su esfuerzo y su dedicación habían evitado una posible quiebra que hubiera significado la caída del imperio que tanto amábamos, aunque a veces no lo pareciera. Las palabras de Andrés resonaban en la sala, y vi cómo las expresiones de incredulidad y sorpresa se multiplicaban. Mi hermana, la misma que me había descalificado una y otra vez, se quedó sin argumentos. Era como si toda la fachada de superioridad que había construido se resquebrajara ante la evidencia tangible de que Andrés no solo era suficiente, sino indispensable. Para mí, ese momento fue un torbellino de emociones. Orgullo porque el hombre que amo había defendido nuestra dignidad. Dolor porque esa misma familia que decía quererme había dudado de él y de mí tantas veces. Y sobre todo una sensación profunda de traición. ¿Cómo era posible que durante tanto tiempo me hubieran juzgado sin conocer la verdad? ¿Cómo habían permitido que la sombra del desprecio se cerniera sobre nosotros sin intentar entender? Mientras Andrés hablaba, la sala cambió. Algunos susurraban entre sí, otros me miraban con una mezcla de admiración y lástima. Mi hermana, ahora sin su máscara, me lanzó una última mirada cargada de resentimiento. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía y a la vez se liberaba. Fue como si un velo se levantara de mis ojos y pudiera ver con claridad la profundidad de la toxicidad que había vivido durante años. No solo se trataba de diferencias o desacuerdos, sino de una sistemática negación de mi derecho a elegir, a amar, a crecer fuera de ese molde impuesto. Aquel episodio fue la traición definitiva. Porque no solo se trató de lo que dijo mi hermana, sino de todo lo que implicaba, la negación del valor de Andrés, la invalidación de nuestra relación, y la reafirmación de un control que había sofocado mi voz durante demasiado tiempo. Cuando la cena terminó me sentí rota pero también más despierta que nunca. Sabía que no podía seguir así, que debía enfrentar no solo a mi familia, sino también mis propios miedos y dudas. Andrés me sostuvo en silencio comprendiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio, yo lloré. No solo por la humillación, sino por todo lo que había callado, por el amor que había protegido en medio del desprecio, y por la fuerza que ahora comenzaba a encontrar en mí misma. La traición de mi hermana no solo me hirió, sino que me impulsó a buscar una verdad más grande, la de mi propia dignidad, la de mi derecho a decidir, y la de construir un futuro donde el amor y el respeto fueran la base, no la excepción.
Después de aquella noche en la que todo explotó, el silencio en mi interior fue ensordecedor. La casa, que antes parecía un escenario donde yo intentaba interpretar un papel que no era mío, ahora se sentía como una prisión invisible que me asfixiaba lentamente. Me despertaba con el peso del juicio en la garganta y me acostaba con la misma angustia clavada en el pecho. Durante días me perdí en pensamientos tormentosos. La traición de mi hermana había abierto una herida que sangraba más profundo de lo que quería admitir. Pero junto a ese dolor surgió una verdad implacable: no podía seguir así. No podía seguir permitiendo que las voces de otros dictaran mi valor, ni que el desprecio hacia Andrés me destruyera. Cada momento de silencio era una batalla interna. Me debatía entre la lealtad a mi familia, ese vínculo sangrante y complicado, y el deseo de proteger mi corazón y mi matrimonio. La culpa me carcomía. ¿Cómo podía alejarme de quienes me dieron la vida? ¿No era acaso mi deber aguantar, soportar y callar por el bien de la familia? Pero también había una voz más fuerte, una que apenas se dejaba escuchar entre el ruido, pero que cada vez se hacía más clara. Mereces algo mejor, me decía. No tienes que sacrificar tu felicidad para cumplir expectativas ajenas. Recordé cada reproche, cada mirada de desdén, cada palabra que había intentado aplastar a Andrés y, a través de él, a mí misma. La acumulación de esos momentos se volvió insoportable, como si mi piel estuviera llena de cortes invisibles que nunca lograban sanar. El amor por Andrés y el deseo de vivir en paz conmigo misma comenzaron a eclipsar el miedo a la ruptura. Comprendí que quedarme en ese círculo tóxico no solo me dañaba a mí, sino también a él, y a lo que habíamos construido juntos. La idea de seguir sometida a ese desprecio constante me provocaba una mezcla de tristeza profunda y rabia encendida. En la intimidad de mis noches me enfrenté a la realidad más dura: si quería sobrevivir, si quería sanar, debía marcar un límite. Ya no podía seguir ignorando lo que sentía, fingiendo que todo estaba bien cuando no era así. La verdad era que estaba agotada, y que la única forma de encontrar un respiro era separándome, aunque fuera emocionalmente, de esa dinámica familiar. Pero la decisión no fue sencilla. La culpa me susurraba que estaba siendo egoísta, que debía ser fuerte por ellos, que debía aguantar por el bien del negocio, del apellido, del legado. Me sentía atrapada entre dos mundos que parecían incompatibles: el deber y el deseo, la obligación y la libertad. Hubo noches en las que pensé en rendirme, en ceder, en aceptar que tal vez yo era la que estaba equivocada. Pero el recuerdo de la humillación pública, el desprecio reiterado hacia Andrés, y la soledad que sentía en medio de mi propia familia me dieron fuerzas para seguir adelante. Poco a poco una claridad dolorosa pero liberadora comenzó a tomar forma. No podía controlar lo que pensaran o dijeran, pero sí podía decidir cómo responder. No podía cambiar a mi familia, pero sí podía proteger mi paz interior. Me di cuenta de que la lealtad no era sinónimo de sacrificio sin límites, ni de someterse al abuso emocional. Era posible amar y a la vez poner distancia. Era posible querer y a la vez decir basta. Esa reflexión me llevó a una decisión firme aunque temblorosa: debía confrontar la toxicidad, debía poner límites claros, debía defender mi derecho a ser feliz con Andrés, sin que eso fuera una traición para nadie. El proceso fue lento y doloroso. Luchaba contra mis propios miedos, con la voz interior que me pedía no hacer olas, no romper la paz aparente. Pero sabía que la paz verdadera no podía construirse sobre la negación de lo que soy. Sentí que estaba en el borde de un abismo emocional. Podía caer en la desesperación o dar un salto hacia la libertad. Y decidí saltar, aún sin saber qué habría al otro lado. Andrés fue mi sostén en ese momento. Sin juzgarme, sin imponer, me escuchó y me acompañó. Su presencia era un faro en medio de la tormenta interna que me consumía. Así, entre lágrimas y susurros, comencé a entender que este era el punto de quiebre. No era solo una crisis, sino la oportunidad para renacer, para reconstruirme desde la verdad y el amor propio. La vida que había conocido hasta entonces, marcada por el control y la manipulación, estaba a punto de cambiar. Y aunque el miedo seguía presente, también lo hacía una fuerza nueva: la determinación de no dejarme vencer. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi historia. El día de la confrontación llegó sin previo aviso, aunque yo lo había esperado durante semanas, como un volcán que se acumula en silencio hasta explotar.
Sabía que enfrentar a mi familia sería doloroso, que las palabras que debía pronunciar podrían romper puentes, pero también sabía que era necesario. Que ya no podía vivir más entre las mentiras y los silencios cómplices. Andrés y yo decidimos hacerlo en casa de mis padres, un lugar que durante años había sentido como una jaula dorada. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba y las sombras comenzaban a alargarse en las paredes, me senté frente a mi hermana Carla y mis padres, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Carla me miró con esa mezcla de desafío y desprecio habitual, mientras mi padre mantenía su habitual postura rígida, casi inaccesible, y mi madre no disimulaba su desaprobación. Pero esta vez, en mis ojos había algo diferente, una determinación que ella no esperaba. «Necesito hablar con ustedes», comencé con la voz un poco temblorosa pero firme. «No puedo seguir callando lo que siento, ni fingiendo que todo está bien. Lo que pasó en la última reunión no fue solo una discusión. Fue la expresión de años de desprecio y falta de respeto hacia mí y hacia Andrés». El silencio se hizo pesado, pero yo seguí, como si liberarme de esas palabras fuera la única forma de sobrevivir. He aguantado muchas cosas por miedo, por culpa, por la idea de que la familia está por encima de todo. Pero ya no puedo más. No puedo permitir que sigan menospreciando a la persona que amo, ni que sigan imponiendo un modelo que me destruye. Mi madre frunció el ceño y mi padre entrecerró los ojos. Carla respiró hondo preparándose para atacar, pero no dejé que interrumpiera. Andrés ha demostrado con hechos que merece estar aquí, que aporta a este negocio, a esta familia, y sobre todo, a mí. No voy a permitir que sus prejuicios nos destruyan. Sentí que el aire se volvía denso como si la casa misma resistiera mis palabras. Mi hermana me miró con furia, pero en sus ojos vi algo que antes no había notado, sorpresa, desconcierto, quizás miedo. ¿Y qué esperas con esto? ¿Que te apoyemos en tu rebeldía? No entiendes lo que está en juego, dijo su voz cargada de veneno. Entiendo perfectamente, respondí sin perder la calma. Lo que está en juego es mi bienestar, mi felicidad. Y el respeto que merezco. Ya no voy a permitir que me hagan sentir menos. Mi padre, con su voz grave y firme, intervino. Esto no es un capricho, hija. Aquí hay tradiciones, responsabilidades. No es solo cuestión de sentimientos. Sentí la presión de toda una vida de expectativas cayendo sobre mis hombros. Pero esta vez no me doblegué. Tradiciones que hieren, responsabilidades que aplastan, no son excusa para perpetuar el abuso. No estoy pidiendo que me aprueben, solo que me escuchen, que reconozcan que merezco respeto. Las palabras empezaron a fluir con más fuerza. Hablé de cómo me había sentido ignorada, juzgada, menospreciada, de cómo el desprecio hacia Andrés era un ataque directo a nuestra relación y a mi derecho a elegir, de cómo ese ambiente había afectado mi salud emocional y mi autoestima. Andrés, a mi lado, sostuvo mi mano, y cuando le di la palabra, él también habló con sinceridad y sin miedo. Contó su verdad, cómo había luchado por integrarse, cómo había intentado aportar, cómo se sentía herido por la constante desconfianza y rechazo. Su voz firme desarmó muchas defensas. La tensión en la habitación era palpable. Mi madre, que hasta entonces había permanecido en silencio, rompió a llorar. Fue un llanto cargado de culpa y frustración, y por un momento el muro de hielo que nos separaba pareció resquebrajarse. Pero Carla no cedió. Esto no cambia lo que somos ni lo que representamos, insistió. Si crees que puedes romper con todo esto sin consecuencias, estás equivocada. Sentí la mordida de esas palabras, pero ya no tenían el mismo poder que antes. Porque en ese momento supe que el cambio era inevitable. Que la verdad, aunque incómoda y dolorosa, era la única vía para sanar. La conversación continuó áspera y tensa, con reproches y defensas, pero también con destellos de comprensión y vulnerabilidad. Por primera vez hablábamos sin máscaras, sin juegos, sin silencios cómplices. Al terminar, no había vencedores ni vencidos. Solo personas heridas, enfrentando la compleja tarea de reinventar sus vínculos. Yo salí de esa casa con el corazón pesado, pero también con una extraña sensación de alivio. Había dado un paso enorme, había hablado mi verdad, había defendido mi amor, había puesto límites. Sabía que el camino sería largo, que no todos aceptarían ese cambio, y que habría días de soledad y confrontación. Pero también sabía que no podía retroceder.
porque finalmente había encontrado la fuerza para ser yo misma. Después de aquella confrontación, pensé que todo se calmaría. Que al decir la verdad, al poner sobre la mesa lo que llevaba años guardando, encontraría paz. Pero no fue así. Lo que vino después fue una nueva batalla, no tan visible pero igual de dura, la de mantener los límites que había decidido establecer. Al principio sentí que cada palabra que pronunciaba para proteger mi espacio personal y emocional era recibida con resistencia, con reproches disfrazados de preocupaciones familiares. «Estás siendo dura», me decían. «Deberías ceder un poco por el bien de todos». Pero yo ya sabía que ceder significaba volver al ciclo de dolor y manipulación. Mis llamadas y visitas empezaron a reducirse, y con ellas, la ansiedad que me atenazaba cada vez que temía ser arrastrada de nuevo a esa red tóxica. Aprendí a decir no sin sentir culpa, aunque no fuera fácil. Había días en que la culpa me golpeaba con fuerza, recordándome que debía ser la hija y la hermana que ellos querían. Pero comprendí que ser leal a mí misma era la única forma de ser realmente leal a mi familia. Con Andrés establecimos un pacto silencioso de apoyo mutuo. Él entendía que proteger nuestra relación significaba a veces poner distancia con quienes no respetaban nuestro amor. No siempre era sencillo, especialmente cuando sentía la presión de cumplir con tradiciones o eventos familiares. Pero aprendí a elegir mi bienestar por encima de esas expectativas. Una de las pruebas más duras fue enfrentar las críticas por parte de algunos miembros de la familia que veían mi decisión como una traición, como un abandono. En esas ocasiones, tuve que reforzar mis límites con firmeza y calma. No estoy renunciando a ustedes, solo estoy cuidando mi salud emocional. No puedo seguir permitiendo que se me trate con desprecio. También tuve que protegerme de los comentarios venenosos que intentaban minar mi confianza y poner en duda mi integridad. Era agotador, pero cada vez que sentía la tentación de retroceder, recordaba el peso de años de sufrimiento y cómo ese espacio que estaba creando era necesario para crecer. Físicamente establecí límites claros, menos visitas imprevistas, horarios definidos para llamadas, y la decisión consciente de no asistir a reuniones donde sabía que el ambiente sería tóxico. Eso me dolió porque rompía con la imagen de familia unida que siempre quise tener, pero entendí que la unión verdadera no puede construirse a costa del daño. En lo emocional, aprendí a desconectarme de la manipulación y el chantaje emocional. Dejé de responder a provocaciones y suposiciones, y empecé a construir un escudo interno hecho de amor propio y respeto. Fue un proceso lento, pero cada paso que daba me hacía sentir más fuerte y menos vulnerable. Hubo momentos en que el aislamiento parecía insoportable, cuando la necesidad de aceptación se mezclaba con el miedo a perder a quienes alguna vez fueron el centro de mi vida. Pero entonces aparecían pequeños milagros, el apoyo sincero de amigos, la comprensión de Andrés, y la satisfacción de cuidar de mí misma por primera vez en mucho tiempo. Estos límites no solo me protegieron de la toxicidad, sino que también me permitieron redescubrir quién soy fuera del drama familiar. Me dieron espacio para respirar, para sanar, y para construir una nueva versión de mi vida basada en el respeto y la autenticidad. No voy a mentir, no ha sido un camino fácil. A veces la tentación de volver a las viejas dinámicas es fuerte, y las dudas sobre si estoy haciendo lo correcto me visitan en las noches solitarias. Pero la paz que siento cuando mantengo mis límites es un recordatorio constante de que esta es la única manera de seguir adelante sin perderme a mí misma. Elegir la paz fue la decisión más difícil y liberadora que he tomado en años. Durante mucho tiempo sentí que estaba atrapada en un laberinto sin salida, donde la obligación familiar era un peso tan fuerte que casi borraba mi propia voz. Pero poco a poco entendí que vivir para satisfacer expectativas ajenas no solo me consumía, sino que me alejaba de la persona que quería ser. Desde pequeña me enseñaron que la familia era un pacto sagrado, una responsabilidad que debía cumplirse sin cuestionamientos. Que el amor se demostraba sacrificando los deseos propios, aceptando silenciosamente las reglas y soportando las humillaciones en nombre de un bien mayor. Pero ahora, esa idea se me desmoronaba en las manos. Al empezar a poner límites y a defender mi derecho a ser feliz con Andrés, enfrenté un rechazo que dolió más de lo esperado. Comentarios como «estás rompiendo la familia», «deberías pensar en los demás», o «no todo es tan simple» me perseguían. Y en el fondo parte de mí sentía ese peso de la culpa, esa obligación invisible que parecían imponerme con cada mirada. Sin embargo, entendí que vivir bajo esa carga no era vivir de verdad.
Que la paz interior no se consigue a costa del silencio o la sumisión, sino a través del coraje de ser fiel a uno mismo. Que proteger mi bienestar no era egoísmo, sino un acto necesario para sanar y crecer. Elegir la paz significó aceptar que algunas relaciones cambiarían o incluso terminarían. Que no todos entenderían ni apoyarían mi decisión, y que eso estaba bien. Porque la verdad era que yo no podía seguir sacrificando mi salud emocional ni la de mi matrimonio por mantener apariencias o cumplir con un ideal impuesto. En ese proceso aprendí a diferenciar entre lazos que nutren y vínculos que envenenan. A valorar la calidad sobre la cantidad de relaciones. A entender que a veces el amor implica distancia, y que la verdadera familia es la que respeta, apoya y cuida. Sentí miedo, claro. Miedo a la soledad, a ser juzgada, a perder lo que conocía. Pero también sentí un alivio profundo, como si por fin pudiera respirar sin ese nudo constante en la garganta. La paz que elegí me permitió empezar a construir una vida donde el amor y el respeto son la base, no la excepción. Elegir la paz también afectó mi sentido de identidad. Dejé de ser la hija que se sacrifica para ser la mujer que se respeta. Aprendí que no tengo que pedir permiso para ser feliz, ni justificar mis decisiones ante quienes no las comprenden. Que puedo amar a mi familia sin permitir que me dañen. Esta elección también influyó en mis relaciones futuras. Ahora sé que merezco respeto, honestidad y apoyo. Que no debo conformarme con menos. Que puedo construir vínculos basados en la verdad y la autenticidad, no en la obligación o el miedo. Por supuesto, este camino no es perfecto ni libre de dolor. Aún hay días en los que siento la tristeza de lo perdido, o el peso de las expectativas no cumplidas. Pero la diferencia es que ahora tengo las herramientas para cuidarme, para elegir qué permito y qué no en mi vida. Elegir la paz fue un acto de valentía, una ruptura con patrones que me habían limitado y herido. Fue un paso hacia la libertad, hacia un futuro donde puedo definir mi propia felicidad, lejos de las cadenas del pasado. Y aunque el camino sea incierto, sé que es el único que puedo recorrer sin traicionarme a mí misma. El silencio que siguió a la tormenta fue extraño, casi irreal. Mi decisión de poner distancia y elegir la paz no solo alteró las dinámicas familiares, sino que abrió una herida que tardaría en cicatrizar. La ausencia de llamadas, la disminución de invitaciones, incluso el cambio en las miradas de quienes antes eran mis referentes, todo me hizo sentir un vacío que dolía en lo profundo. Pero al mismo tiempo, ese vacío se convirtió en un espacio para crecer, para reencontrarme con quien verdaderamente era sin máscaras ni concesiones. Fue en ese lugar de soledad elegida donde descubrí que la paz que tanto había buscado no dependía de la aprobación de otros, sino del amor que pudiera darme a mí misma. Aprendí a escuchar mi voz interior, a reconocer mis límites y respetarlos sin miedo. La experiencia de enfrentarme a mi familia me enseñó que no todas las heridas sanan rápido, ni todas las relaciones se reparan con palabras. Algunas requieren tiempo y otras quizás simplemente se transforman en recuerdos que ya no duelen tanto. En este proceso, la relación con Andrés se fortaleció de maneras que antes no creía posibles. Sin la sombra constante del juicio familiar, pudimos construir un espacio seguro donde la confianza, el respeto y el cariño crecían día a día. Él fue mi compañero, mi aliado, y juntos aprendimos que la verdadera familia puede ser la que elegimos y cuidamos con intención. También empecé a rodearme de personas que aportaban luz a mi vida, amigos que me apoyaban sin condiciones y que celebraban mis logros y decisiones. Esa red de apoyo fue vital para que no me sintiera sola en el camino, para recordarme que merezco amor y respeto en todas mis relaciones. Reflexionar sobre todo lo vivido me permitió entender que el conflicto con mi familia no era solo sobre ellos, sino también sobre mí. Sobre mis miedos, mis creencias limitantes, mis deseos de aceptación y pertenencia. Fue un espejo que me mostró cuánto había permitido que me lastimaran por miedo a perderlos. Hoy puedo ver esa etapa con más compasión, tanto hacia ellos como hacia mí misma. Sé que la toxicidad no siempre es intencional, y que todos cargamos con nuestras heridas. Pero también sé que nadie merece vivir a costa del propio bienestar, ni sacrificar su identidad para encajar en moldes impuestos. Este proceso de sanación ha sido largo y a veces solitario, pero también profundamente liberador. Me ha dado claridad para elegir qué y quién merece mi energía, y para construir una vida que refleje mis valores y mi verdad. He aprendido que el crecimiento personal no es lineal. Hay días buenos y días difíciles, momentos de duda y momentos de certeza.
Pero cada paso, cada decisión de cuidarme, es un acto de amor hacia mí misma. Miro hacia el futuro con esperanza. Sé que las heridas familiares pueden seguir presentes, pero ahora sé cómo protegerme de ellas sin dejar de ser quien soy. Sé que la paz interior no es un destino, sino un camino que se construye día a día con valentía y honestidad. Mi historia no terminó con la ruptura, sino que empezó a escribirse de nuevo, con la fuerza de quien se rehúsa a vivir en la sombra del miedo o la culpa. Porque finalmente comprendí que merezco una vida llena de amor verdadero, respeto y libertad. Y eso, aunque parezca simple, es el regalo más grande que me he dado a mí misma.